cerca de, yo diría, unos 15 minutos, habló ante esta instancia, en un desayuno con empresarios entonces uruguayos. Escuchemos lo que decía. Con algunos cambios en cargos directivos hemos logrado destrabar en este periodo de abril a junio más de 16.000 millones de dólares. Estaban ahí, próximos a iniciarse, pero que hoy día ya tienen la autorización para comenzar. Y en el primer semestre de este año ya son 24.000 millones de dólares que han sido destrabados para lograr una inversión importante hacia nuestro país. Esos son hechos, no palabras, son hechos, no discursos. Y tenemos en proceso para poder ir aprobando más de 370 proyectos de inversión que son un equivalente a cerca de 90.000 millones de dólares. Eso para Chile es una gran noticia. Después de 10 años de estancamiento, hoy día vemos cómo la inversión está próxima a iniciarse. Todavía no podemos decir que el desempleo ha bajado, porque estos procesos toman su tiempo. Estas inversiones van a comenzar en 6 meses, 1 año más, algunas grandes inversiones quizás en 2 años más, pero vemos con esperanza el futuro. Más allá de las dificultades del momento, vemos con mucha esperanza el futuro. En esa línea también económica hemos presentado un proyecto de ley que hemos denominado el proyecto de reconstrucción nacional, tanto en la reconstrucción física, por las tragedias que hemos tenido, donde hemos perdido más de 8.000 viviendas, fruto de incendios devastadores en la región de Valparaíso, en la región de Biobío y Ñuble. Una reconstrucción institucional del manejo de las cuentas públicas y una reconstrucción institucional de cómo funciona el Estado en términos generales. ¿Qué buscamos? Una mayor competitividad tributaria. Si bien nosotros pertenecemos a la OCDE, somos de los países de la OCDE los que tenemos mayor carga tributaria. Hemos perdido nuestra competitividad y estamos apuntando a una rebaja en el impuesto corporativo y también dar certezas jurídicas a las grandes inversiones con algunos cambios. Ya, dar certezas jurídicas, dice el presidente, decía entonces esa invitación. Pero, como les decía, va a volver a nuestro país a tratar de poner ahí paños fríos a la crisis que se generó nuevamente en el oficialismo. Ahora, a propósito de la fallida acusación constitucional, ya son 10 intentos desde la derecha, de distintos partidos. El Mercurio trae una gráfica con todos los nombres de todos los acusados desde el 2022. O sea, del 2022 hasta ahora son 10 las acusaciones. Y hoy día los diarios eran bien lapidarios también con el análisis. Decían, fue paupérrimo el desempeño en la votación, el apoyo que tuvo esta acusación. Y eso generó, por supuesto, una nueva rencilla. Los ánimos estaban bien caldeados ayer durante la mañana, siguieron así durante la tarde y, por lo tanto, desde el gobierno hay una invitación que hace el presidente, que extiende el presidente José Antonio Kast para mañana viernes a las 8 de la mañana, un desayuno con los presidentes de los partidos que son parte de su gobierno. Porque claro, además de la acusación, hay más cosas que los enfrentan. El proyecto de indulto general de los libertarios. Agustín Romero ayer decía que veía un aliado en los libertarios. Que también llamaba la atención. El proyecto antipituto, que es algo que impulsó en su momento José Antonio, que cuando era parlamentario, el presidente, que quieren volver a traer a discusión los republicanos, que tampoco les gusta, a Chile Vamos. O sea, hay varias cosas que los enfrentan y acá hay que preguntarse entonces, ¿qué los une? Y es la pregunta que se han estado haciendo también durante estos días. Ayer lo analizaba Rodrigo Álvarez, por ejemplo, que también decía la pregunta de qué es, entendiendo que, como dicen, no es una coalición todavía. Por lo tanto, hay que ordenar las filas oficialistas. Y hay algo también que preocupa. Bueno, tuvimos también la pelea por las críticas a Evelyn Matei. Y ahora viene el impacto también que puede generar los posibles desafueros en el Senado. Estamos hablando de Miguel Ángel Calisto, Camila Flores y Alejandro Kuzanovich. Entonces, ahí se perdería también una mayoría en el Senado, lo que
deja una fragilidad a nivel del oficialismo para llevar adelante y sacar adelante proyectos que son importantes, como por ejemplo la mega reforma, en donde ahí también hubo ayer una reunión importante. Pero vamos a abordar esto de estos paños fríos y estas preguntas de qué somos en el oficialismo. Hernán Larraín, de nuestra mesa ahí de columnistas, lo abordaba esta mañana. Yo tengo la impresión de que esta invitación que se hizo, RN, la UDI, Evópolis y también el Mundo de Demócratas, debería preguntarse en qué situación está. Y yo creo que hay que observarla críticamente, porque ahí donde las prioridades eran la seguridad, la economía, da la impresión de que hay en el mundo republicano, aquel que hizo la invitación, más bien una prioridad política. Todavía estos muchachos siguen en campaña, da la impresión de que las elecciones son en un cortísimo plazo más y van a privilegiar, esta es la cuestión de fondo que revela, creo yo, la AC y varias otras discusiones, ahora son los indultos y podríamos entrar en otras cuestiones que también tienen, entre comillas, batallas culturales, que va a definir RN, la UDI y Evópolis. Van a asumir incentivos de corto plazo, ¿cierto? Tener cargos en el gobierno, que los parlamentarios tengan sus seremis, para ser parte de un esquema que ya sabemos cuáles son sus incentivos. Sus incentivos son a vivir entre una batalla entre dos derechas. Aquí las cuestiones que se han dicho son brutales, ¿cierto? Claro, se han dicho hartas cosas y bueno, está el definir cómo se van a configurar como una gran alianza, coalición, etcétera, pero también está el rol que quiere asumir cada uno de los partidos. Y en ese sentido ha sido más claro, por ejemplo, desde RN, que parece no están tan incómodos con eso de ser como más díscolos, ese discolaje al interior del oficialismo, pero la UDI a veces queda un poco más en duda. Y lo hemos visto también en resoluciones importantes como en la acusación. En la Cámara, la UDI, por ejemplo, decía nosotros vamos a votar a favor de esta acusación, mientras ya en la Cámara, en RN, decían vamos a dar libertad de acción, por ejemplo. O sea, hay ahí también decisiones que tienen que tomar cada uno de los partidos, pero además ver cómo se configuran todos juntos. Vamos a ver cómo les va entonces este viernes en este desayuno, porque además ya habían dicho llegar todos los lunes al comité político ampliado con todas estas inquietudes, estos problemas. No permite a veces concentrarse en lo que es más relevante, por eso desde el gobierno querían más instancias de coordinación. Dicho esto, les decía, está entonces esta presión por lo que pueden generar estos desafueros, esta pérdida de esa mayoría en el Senado y proyectos muy importantes para el gobierno, como es el proyecto de reconstrucción y megareforma. El presidente lo abordó incluso ahí en Uruguay en instancias internacionales y ayer hubo un avance importante. El ministro Quirós no quería inicialmente, lo dijo en Mesa Central hace unos días atrás, que para él había sido mucho más fructífera la conversación uno a uno con los parlamentarios que a veces juntarse en una instancia como una mesa técnica. Pero este escenario, esta posibilidad de tener ahí desafueros, al parecer había también cambiado la opinión del ministro, y esta era una idea de la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Ayer se acogió, vemos ahí los participantes de esa reunión, diversos participantes desde el oficialismo y también en la oposición. Agradecieron también este acercamiento y la disposición para escucharse. Vemos ahí está el ministro Quirós encabezando también esa mesa. Escuchemos lo que decía Paulina Bodanovich luego de esta reunión, lo que decía también la presidenta del Senado. No cambia en nada el calendario de tramitación, pero sí tienen esta instancia entonces para juntar ahí ideas y quizás ir uniendo posturas. Esta es una primera reunión donde, reitero, se valora la disposición de la presidenta del Senado a invitarnos a una conversación, valorar también la presencia del ministro Quirós en esta ocasión, que también ha sido bastante claro en señalar los límites que tiene esta conversación. Para el gobierno son intransables la rebaja del impuesto, son intransables también los temas más complejos en materia medioambiental.
de manera tal que aquí no va a haber un acuerdo completo, no va a haber una votación total en todos los artículos, pero sí se abre un espacio de mejora de algunos artículos del proyecto, por ejemplo, en la materia del CENSE, en temas como el crédito al empleo, que todos sabemos que ha sido cuestionado por su alto costo y poca eficiencia. Aquí hay una preocupación también de todos, y particularmente del sector de la oposición, en lo que está ocurriendo con las altas tasas de desempleo y con los efectos que podría provocar este proyecto también en la menor recaudación y en los efectos en las personas. Por lo tanto, todo esto ha sido objeto de conversación. Vamos a tener una segunda reunión el día viernes en la tarde. Pero lo de hoy día yo lo valoro profundamente, no solo porque como mesa lo hayamos impulsado, sino porque ya se habla formalmente con los distintos comités, con los distintos partidos políticos, con las distintas bancadas, no con la propuesta que pueda tener 1 o 2 senadores, sino con el Senado. Y llegó con algunas propuestas, hay algunos temas en donde hay aperturas a poder modificarlas. No quiero decir mejorarlas, porque evidentemente que la oposición, y por algo cada uno está en distintos partidos o en distintas coaliciones, pretende que con sus propuestas se pueda mejorar. Nosotros creemos que estamos frente a un buen proyecto, pero cuando uno pretende lograr un acuerdo y ampliar una mayoría, eso tiene que nacer del diálogo, de la conversación, del respeto y de entender en definitiva de manera clara y transparente dónde están los límites. Acá hay varias medidas dentro de este proyecto de reconstrucción. Y yo no tengo ninguna duda que en algunas de las medidas vamos a tener un acuerdo y por lo tanto vamos a tener una mayoría importante y mayor a los 26 votos que ya sabemos tenemos en el Senado. Y habrán otros temas en donde a lo mejor no vamos a ser capaces de lograr un acuerdo y eso se resuelve democráticamente votando cada uno de los senadores y senadoras en las comisiones y por supuesto en la sala. Bueno, 26 votos que sabemos tenemos, pero les decía, eso podría cambiar. Recordemos que la senadora Camila Flores está siendo investigada, lo mismo con Miguel Ángel Calisto, que podría también a veces sumarse a las votaciones oficialistas. Entonces ahí cambia el escenario. Escuchemos lo que decía también el ministro de Hacienda, porque él negó tener reticencia al diálogo. Dijo que siempre había estado disponible para conversar y que por eso llega a esta reunión. Se espera que mañana tengan otra instancia de conversación en la mesa del Senado y hoy día la mesa en un ratito más a la 1 va a recibir a los alcaldes también para estas propuestas en torno a la mega reforma, lo que tiene que ver con las contribuciones, y a las 4:30 de esta tarde se reúne también solo el ministro de Hacienda con la Asociación de Municipalidades de Chile. Vamos a revisar lo que decía el ministro de Hacienda. Bueno, si vengo es porque tengo buena expectativa. ¿Ah? Pero igual estuvo un poco reticente a venir. No, en ningún caso, nunca, jamás. Ministro, durante esta jornada el ministro Grau aseguró que el gobierno ha intentado en reiteradas ocasiones hablar de situaciones catastróficas para justificar sus medidas. ¿Cree que esto es así o será más cauto en los próximos meses? Mire, no quiero entrar a polemizar con el exministro Grau. Pero el ministro ha realizado duros datos contra el Ejecutivo. No quiero polemizar con el exministro Grau. ¿Fue un bochorno, por ejemplo, ayer lo de la acusación constitucional, como han dicho desde su sector? No quiero polemizar ni entrar al tema de la acusación. Ministro, He estado siempre fuera de ese tema. Ministro, ahora, ¿cuál va a ser la tónica de la conversación? ¿Se va a sentar a conversar con los parlamentarios? Mire, yo como he dicho antes, he conversado siempre. De hecho, vengo aquí a un grupo de parlamentarios con los cuales me he reunido siempre individualmente. Y vamos a ver si es que logramos consensuar algunos puntos y que esto tenga una base de apoyo más amplia. Ya, una base de apoyo más amplia. Nos queda mucho programa por delante. Vamos a hablar del Consejo Fiscal Autónomo porque hoy día estuvo Paula Benavides conversando con Iván Valenzuela en Mesa Central. Vamos a hablar de las noticias internacionales. Hay un enfrentamiento de quién tiene la mejor celebración este fin de semana en Estados Unidos, si Donald Trump o Taylor Swift. Vamos a conversar sobre eso. Antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores. En el mundo inmobiliario, elegir bien hace la diferencia. Por eso en IRC innovamos para crear mejores espacios. Respaldamos cada proyecto con experiencia y construimos relaciones basadas en la confianza. IRC, innovación, respaldo y confianza. Muchas gracias por estar con nosotros. 11:29. Vamos a la pausa y ya volvemos.
volvemos a Mesa Central Digital y antes de irnos a la pausa a las 11:35 les había dicho que estuvo Paula Benavides del Consejo Fiscal Autónomo conversando con Iván Valenzuela esta mañana. Analizó las advertencias que vienen haciendo desde hace bastante tiempo. Ya dijo, hace harto tiempo que estamos levantando alertas respecto del Estado. Esto entendiendo del estado de las finanzas del país. A propósito de las cifras de IMASEC y de las alarmas que se abrieron también por la cifra de desempleo. Además abordó la mega reforma, abordó también parte de la defensa que hacía ayer a su gestión el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau. La conversación completa, como siempre les digo, está en nuestro sitio web en tele13radio.cl, quedan también en Spotify las entrevistas absolutamente íntegras. Hay clips también en nuestras redes sociales, pero vamos a revisar lo que decía en torno a la mega reforma el Consejo Fiscal Autónomo. Foco puesto en impulsar el crecimiento. Esto está en línea con nuestras recomendaciones también de las distintas dimensiones que hay que abordar para tener una senda de convergencia fiscal a mediano plazo, pero también hemos señalado, ¿cierto?, que presenta déficits fiscales al menos hasta el 2031 y en nuestras presentaciones identificamos diferentes riesgos para que podrían aumentar, digamos, esos déficits. Por eso nuestro planteamiento también fue desde una perspectiva de prudencia fiscal, alertar sobre la incertidumbre también que presenta el proyecto, señalando que es una incertidumbre asimétrica, con costos que son más ciertos, predecibles, y por el lado de los beneficios, más inciertos, graduales y condicionales. Y nuestra principal recomendación, y ahí abordo su pregunta, ha sido que el proyecto en sí mismo pueda avanzar hacia una neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo, o sea, que haya un calce en magnitud, en temporalidad, ¿cierto?, entre los efectos fiscales y medidas compensatorias. Creemos que a partir, digamos, de estas recomendaciones se han agregado elementos de análisis que están contribuyendo a la deliberación sobre el impacto fiscal del proyecto, sobre los riesgos. Algunos ajustes acotados se han incorporado cuando el proyecto ingresó al Senado. Por ejemplo, fue revisada la estimación de cuál era el ahorro que se podía generar por el subsidio único al empleo, pero también vemos que los principales riesgos que identificamos siguen vigentes. Ahí estaba entonces Paula Benavides del Consejo Fiscal Autónomo. Oye, y estaba viendo acá también en el New York Times, tiene hoy día un artículo que dice es que es por Estados Unidos el fin de semana más importante porque hay dos celebraciones y Taylor Swift y Donald Trump están compitiendo por quién hace la mejor celebración. Donald Trump porque son los 250 años que cumplen los Estados Unidos, y Taylor Swift porque se espera que se case y que paralice toda la ciudad de Nueva York. Hoy día se espera una ceremonia, dice el Times, y mañana que haya otra más grande, ¿no? La boda como corresponde en el Madison Square Garden. A propósito de los 250 años de Estados Unidos, Paula Escobar en el Rat Pack abordó cómo se está preparando Donald Trump para esta celebración. Vamos a ver lo que dicen las encuestas en Estados Unidos sobre cómo los estadounidenses están viviendo esta celebración. Fíjense que, según la encuesta Gallup, el 76% de los encuestados estadounidenses afirmó estar insatisfecho con cómo van las cosas en Estados Unidos en este momento, ¿ya? 76% está insatisfecho. Otra encuesta de NBC News dijo que solo el 38% creía que los mejores años del país estaban por venir. Y el 64% afirmó que la democracia estadounidense corría peligro de fracasar, según una encuesta de Reuters e Ipsos. O sea, son números realmente dramáticos que no se condicen con el poderío que sigue teniendo Estados Unidos. O sea, es el país más poderoso del mundo. Solo el 33% de los estadounidenses afirma sentirse sumamente orgulloso de serlo, ¿ya? Lo que supone un descenso de 8 puntos porcentuales con respecto al año pasado, y la cifra más baja en la tendencia de 25 años de Gallup, ¿ya? El orgullo. Esta cifra es interesante porque el porcentaje de personas que afirmaban sentirse sumamente orgullosas alcanzó aproximadamente el 70% a principios de la década del 2000 y se mantuvo cerca del 50% durante gran parte de la década siguiente. Ahora es lo más bajo en las últimas décadas. Y ya está aquí conmigo Daniela Jansson,
para el bloque digital. Estábamos justo hablando de esta boda que se viene, porque claro, está la otra celebración que parece divide un poco a los Estados Unidos en este momento y tiene la atención ahí en lo que ocurre también en Nueva York. Exacto, porque Nueva York no solamente es la ciudad que nunca muere, sino que parece que también es un epicentro del amor, porque 2 escaladores rusos este miércoles subieron hasta la antena del Empire State. Por supuesto de manera ilegal porque no se puede hacer eso. Son 2 acróbatas conocidos, se dieron a conocer el 2024 en un documental de Netflix llamado Skywalker's A Love Story, que los tenía a ambos como protagonistas. Aquí podemos ver las imágenes, gracias Cami Leiva, que nos está ayudando con estas imágenes anteriormente. Bueno, esta pareja de acróbatas urbanos subió a la antena del Empire State, desplegó una pancarta dedicada al amor y a irse en contra de la guerra. Según también estas imágenes de este histórico rascacielos, ambos se encontraron en una plataforma cercana a la parte superior del edificio y luego bajan a una plataforma que es más segura y se pide matrimonio. Sí, esta pareja. Como líneas pues, de seguridad, eso es lo impresionante de todo esto. El viento, o sea, hay muchas cosas que pueden salir mal en esto. Exacto, sí. Ellos se destacan por subir edificios sin protección, que eso también se vio en el documental de Netflix. Y bueno, ahí ven que se están bajando, luego él le pide matrimonio a ella arrodillado, acepta el matrimonio. Se comprometen. Foto del anillo. Exacto, y los detenidos fueron identificados como Vania Berkus y Ángela Nicolau. Y ellos se destacan por subir rascacielos sin el uso de las cuerdas ni arneses. Bueno, y de hecho ahí están con pasamontañas. O sea, de hecho estas imágenes ayer veía, las transmitieron en vivo Fox News, CNN, porque no entendían qué pasaba. Veían a estas 2 personas en este edificio sin entender. No se entendía primero el lienzo porque no se abría. Por el viento. Claro, por el viento. Entonces empiezan a transmitir en vivo en los noticieros esto, como hay 2 personas arriba del Empire State. Tratando de entender a qué se debía. Y claro, están con las caras tapadas porque esto es absolutamente ilegal. Y después se van juntando qué puede significar esto. Ellos igual son conocidos en redes. Tienen más de 1 millón de seguidores en Instagram. Claro, habían subido unas fotografías en otros puntos importantes, en el puente de Brooklyn. Y ella luego, más tarde, sube también la fotografía del anillo. Entonces ahí como que se echan al agua y terminaron detenidos además. Exacto. Subieron para comprometerse, bajaron detenidos, pero que viva el amor. Así que esa otra historia de amor que se está tomando Nueva York, aparte del futuro matrimonio de Taylor Swift. El mundo, ¿cómo era? El mundo se incendia, nosotros nos enamoramos. Sí. Como así un poco. Viva el amor. Otra noticia que está marcando en redes, y seguimos relacionados con Estados Unidos porque anoche la PDI detuvo a un hombre de 51 años que reside en la comuna de Lo Barnechea por amenazas contra el embajador de Estados Unidos, Brandon Yad. Este procedimiento fue liderado por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI tras una denuncia presentada el 22 de junio pasado en el contexto de una investigación que se mantiene bajo reserva. Pero bueno, la PDI llegó hasta la casa de este sujeto de 51 años, encontró armas de fogueo, encontró droga y también un dispositivo electrónico en el cual se puede identificar estas amenazas contra el embajador. Pero que encuentro que finalmente, ¿cuál era el sentido de esto? Porque se entiende también que las autoridades y los embajadores tienen un resguardo importante en cada uno de los países. Y sobre todo con Estados Unidos. Sobre todo con Estados Unidos, claro. Entonces era esperable lo que ocurriera, y bien también ahí la PDI con una manera bien oportuna de investigar. O sea, hay un resultado rápido por parte de la policía. Y vamos a ver qué ocurre con este sujeto. Entiendo que estaba siendo formalizado ahora, en este momento. Sí, porque este procedimiento fue llevado anoche a cabo, fue detenido, ya puesto a la justicia, primero por los elementos descubiertos en el interior de su domicilio, y también se espera que continúe la formalización por las intimidaciones, por los ataques contra el embajador. Rodrigo Varela es el fiscal de Las Condes a cargo en este momento de la formalización del detenido. Sí. Y terminamos este bloque Digital Cota con una noticia muy, muy importante, muy feliz, que vivimos también en vivo y en directo en Doble Clic con Ramón Ulloa, porque rescataron con vida a un guardia de seguridad en Venezuela que estuvo 8 días bajo los escombros.
Fue un rescate, según nos contaba también en la entrevista con Ramón, Ezequiel Gallardo, oficial de enlace USAR de Bomberos de Chile en Venezuela. Nos contaba que este fue uno de los rescates más complejos que ha tenido Bomberos de Chile. También que ellos habían identificado a esta persona bajo los escombros, que justo había una cabina que él se pudo proteger durante todos estos días y que a través de un túnel, que era muy complejo de hacerlo porque, sabemos que también cualquier movimiento puede derrumbar todo. Hicieron un túnel los Bomberos de Chile, pudieron hidratarlo con sales minerales, también con aportes calóricos, para tener más tiempo para poder trabajar con calma. Claro. Así que lo pudieron mantener con vida todos estos días. El guardia se llama Hernán Gil, tiene 43 años y, él sabía que estaba atrapado por un terremoto, él sabía que estaba ahí, estaba consciente, pero también fue muy importante el trabajo de Bomberos de Chile para poder salvar esta vida, porque, también Ezequiel Gallardo dijo en la entrevista, no sé si tenemos la cuña. Sí, podemos revisar, chicos, vamos a ver el momento en que se confirma, al fin una buena noticia también, en medio de tanto que hemos visto que está ocurriendo. Este ciudadano venezolano, Hernán Gil, del cual se veían imágenes, ¿no?, de que hacían esfuerzo para recuperar su cuerpo. ¿Nos puedes confirmar si eso ocurrió? Sí, efectivamente, hace algunos minutos no fue una recuperación, fue un rescate. Un rescate exitoso. En vivo. Sí, así que estamos muy contentos, muchos días trabajando. Después del día 5 normalmente en la literatura se habla de rescates milagrosos, porque las probabilidades de sobrevida después de tantos días bajan muchísimo. Afortunadamente nuestro equipo médico, con un trabajo muy profesional liderado por el doctor Vincenzo Borna, pudo, a través del túnel que habíamos construido, pasar una vía que entraba en el habitáculo de la persona que se encontraba atrapada y pudimos hidratarlo a través de esa vía con una manguera que pasó el doctor y lo mantuvimos hidratado y con sales minerales y con algún aporte calórico desde entonces, y eso nos dio un poco más de tiempo para poder trabajar no tan rápido, sino más bien calmados, porque el contexto era muy, muy inseguro. Puede ser por lejos uno de los rescates más complejos que ha tenido Bomberos de Chile. Eso te iba a preguntar, Ezequiel, por la cantidad de tiempo, por lo que nosotros alcanzamos a ver en las imágenes que se difundían, allí las estructuras totalmente colapsadas, por lo tanto era muy dificultoso llegar hasta el lugar y además todos los días que han pasado se cumplió más de una semana ya. Sí, teníamos un edificio de 8 pisos sobre los 2 subterráneos donde estaba en los subterráneos justamente atrapado esta persona. Y el hecho de que fuera un atrapamiento en la parte más baja de toda esta estructura hacía que por un efecto como de reloj de arena, todo el material más pequeño entre polvo y material particulado llegara hasta el fondo. Entonces cada vez que nosotros avanzábamos teníamos estos derrumbes secundarios que ponían en riesgo la operación. Fue realmente una operación muy, muy riesgosa. Ahí estaba entonces, operación riesgosa, pero por suerte todos bien, los bomberos también haciendo su trabajo, y esta persona entonces que es rescatada, Dani, da cuenta de la expertise, del buen trabajo que se está haciendo y también una luz de esperanza, porque se había dicho mucho que ya estaban en una etapa nueva, ¿no?, en que era muy poco probable sacar personas vivas. Sí, el mismo experto dijo en conversación con Ramón que después del día 5 se habla de rescates milagrosos. Y también, que las posibilidades de sobrevida después de tantos días bajan considerablemente. Así que esta es una muy buena noticia. Este es un trabajo en equipo internacional también, y sobre todo también un orgullo para los chilenos que los bomberos estén ahí aportando con su expertise también y con su aporte humano en esta tragedia que también lamentablemente con el paso de las horas va aumentando la cantidad de víctimas. Así que una muy buena noticia para cerrar este bloque. Sí, pueden siempre comprar sus seguros de auto, su swap en los bomberos y hacer una tremenda colaboración porque son voluntarios. En otros países sabemos que son profesionales y de otra manera en que funcionan, acá son absolutamente voluntarios. Así que siempre es bueno ayudar a nuestros bomberos. Muchas gracias, Dani, por este bloque. Gracias, Cota, que esté muy bien. Terminamos además con una buena noticia. Y vamos a seguir nosotros. Son las 11:49. Vamos a seguir hablando de dineros. Vamos a hablar de la auditoría del Estado, que es algo que se comprometió el gobierno apenas asumió el presidente, firmó ese decreto donde iban a auditar todo. Y ayer se reunieron por cuarta vez este consejo que está auditando, y lo que plantean es que hay 177 nuevas fundaciones que dicen, y bueno, cerca del 60% no ha rendido las cuentas que corresponde rendir.
parte de lo que plantea la subsecretaria Castillo, que encabeza este comité. Hablan entonces, dicen, se han creado 177 fundaciones entre el 2022 y el 2026, recibieron recursos públicos, 79 de ellas no tiene ningún registro de rendición. Y el Comité Estratégico entonces de Auditoría va a revisar este punto y también va a estar revisando algunas reparticiones del Estado. Van a verificar, que faltan estos casos, si las rendiciones no están porque se rindieron mal o cuál es el problema. Y pidieron también investigaciones específicas en el Ministerio del Deporte, Energía, en Agricultura también y en Salud. Esto por detectar antecedentes que requieren una revisión más profunda. Ahora, ojo, porque esto se hace esta auditoría, se está revisando y van saltando estas suertes de alertas. Acá hay que profundizar, hay que pedir los datos de vuelta y ver si efectivamente acá se desaparecen esta cantidad de dinero. Se habla también de 11.000 millones de pesos que reciben estas 177 fundaciones que se crearon en este periodo de tiempo, en estos 4 últimos años. Ya hay entonces 6.500 millones que no tienen esa rendición. Entonces hay que revisar los datos. Ahora está la alerta. Y efectivamente, si acá hay apropiación indebida, si hay algo que sea constitutivo de delito, se debe hacer la denuncia por parte del gobierno. Por ahora simplemente es un hallazgo, es lo que plantean, y también reaccionaron desde la oposición precisamente a hacer ese punto. Decía, que se investigue todo, decía Tatiana Urrutia, por ejemplo, el Frente Amplio, que se investigue todo, pero que no se utilice esto como una cortina de humo, y hablaban, por ejemplo, de lo que ocurrió en el caso de los niños haitianos. Entonces decían, acá en ese caso había un preinforme de la Contraloría, había que esperar el resultado completo. Acá dicen entonces, esperemos a que se siga profundizando entonces esa investigación, pero ese hallazgo ha causado noticia durante esta jornada. Y en materia de seguridad, tenemos también que el gobierno alista ingresar indicaciones en un proyecto y está en su segundo trámite en el Congreso. Y tenía entonces la intención el gobierno, a propósito de lo que ocurrió la semana pasada con el menor de 12 años que muere en el contexto de una encerrona, y que este delito lo cometen jóvenes, en algunos de ellos eran menores de edad. Ha abierto el debate, ¿no?, de endurecer estos castigos, de ver también cuál es la edad en que asumen como adultos, ¿no? Y los jóvenes, porque hay quienes dicen ya a partir de los 14 años saben perfectamente lo que están haciendo. Lo que plantea el gobierno es ingresar indicaciones en un proyecto que ya está, como les decía, en un segundo trámite. Son 17 delitos también que son parte de un catálogo. Esos 17 delitos que son más gravosos. Ante eso, efectivamente, la idea es que respondan como adultos, personas que son todavía menores de edad. Escuchemos lo que decía el ministro a propósito de esta medida. A nosotros nos parece que es una buena oportunidad para que el gobierno presente indicaciones para, en ciertas materias específicas relativas a residencia, relativas al lugar donde los jóvenes mayores de 17 años y 6 meses deben cumplir, ¿no es cierto?, condena establecida por Tribunal de Justicia por la comisión de delitos graves. Creo que hoy día la respuesta debe ser respecto de un listado de delitos que se encuentran indicados y que generalmente nosotros corresponden a lo que entendemos como delitos de extrema gravedad, muchos de ellos, ¿no es cierto?, por situaciones que vemos todos los días con los denominados portonazos y que técnicamente corresponden a robos con violencia, con intimidación. Ministro, desde la Defensoría de la Niñez y la oposición se han criticado que las medidas que ha anunciado el gobierno son todas punitivas y no tienen relación con la reinserción juvenil. ¿Hay alguna coordinación con el programa de reinserción juvenil respecto a estas críticas? Sí, yo le agradezco mucho su pregunta, porque efectivamente el gobierno del presidente Kast ha reaccionado también desde la mano de la reinserción. Nosotros hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que se llama responsabilidad parental. Lo que busca el proyecto de ley de responsabilidad parental es colaborar con todos los padres en el deber que tenemos de educar a nuestros hijos, de entregar herramientas efectivas, precisamente para prevenir situaciones ilícitas como las que tenemos que ver, ¿no es cierto?, lamentablemente todos los días. Bueno, ahí estaba entonces el planteamiento del ministro y también esa respuesta a las críticas que venían desde algunos sectores que decían, estamos centrándonos en el castigo, pero no también en la rehabilitación, en la reinserción o en la prevención, para que los jóvenes no lleguen a cometer este tipo de delitos. Eso lo abordó también en nuestra mesa de columnistas Jimena Jara esta mañana. ¿Qué es lo que dice CIPER?
Chile tiene una recopilación, académico, de estudios académicos de Carrasco y Domínguez, que dice que hay evidencia empírica de que la privación de libertad no reduce la infracción de la ley adolescente. Lo mismo dice, bueno, la evidencia en general lo que dice es que no hay muestras de que reducir la edad penal adolescente disminuya el delito ni la inserción en el crimen organizado. Claro, incluso, de hecho, muchos países están retrocediendo después de haber bajado la edad. Incluso un estudio de Paz Ciudadana, que no es exactamente un frente popular, afirma que las políticas de endurecimiento de penas o de equiparación al sistema adulto muchas veces no resultan efectivas dada la necesidad de evidencia, ¿sí? Entonces, entendemos que aquí hay una preocupación que es válida, es legítima y es amplia en la población sobre adolescentes que están delinquiendo, niños que están delinquiendo cada vez más jóvenes. Pero lo que nos muestra la evidencia es que la respuesta adecuada a eso no es rebajar la responsabilidad penal, sino invertir mucho más en prevención y en reinserción, porque nuestros adolescentes están expuestos en la medida que el sistema escolar no les da respuesta, en la medida en que aumentan amenazas y que hay entornos que son altamente problemáticos. Entonces, Jimena Jara, esta mañana son las 11:56, nos queda todavía el bloque mundialero que ahora yo me lo pierdo, porque de que estamos haciendo polla mundialera en esta radio, yo estoy aprendiendo mucho. Ya viene Javier Saldúa, viene también, está Javier Saldúa y Anita Mena siempre con nosotros en el bloque mundialero. Antes de eso, vamos a saludar a Coihue. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Oye, y apuesten ahí entre amigos, porque se están disparando las apuestas ilegales en este país. Lo estaban analizando también. Ayer lo leí, si no me equivoco, en el Mercurio. Estas casas de apuestas se están activando aún más con el Mundial. Así que apuesten entre amigos. Apuestan un asado, después comparten. Ya, vamos a la pausa y ya volvemos con más.
Oye, a propósito, Javier Saldúa, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y Bienvenido tú? a nuestro programa. Muy bien. Oye, es que yo antes de irnos a la pausa, dije que yo estaba muy atenta, ahora que tenemos nuestra apoyada mundialera, a este bloque. Yo estoy aprendiendo mucho en este bloque. Pero en serio, ojo con eso de las apuestas en las casas de apuestas. Estaba buscando el artículo que leí el otro día. El Clinic tiene acá un reportaje también de cómo han bombardeado estas casas de apuestas a quienes no quisieron sentirse obligados por el mundial. O sea, personas que ya tienen el hábito, lamentablemente, de apostar en estos lugares que no sabemos, además, quién se hace cargo de ellos. Y dice que cerró, por ejemplo, sus redes, porque por ahí también te bombardea, te mandan un montón de incentivos, publicidad, etcétera. Y lo empezaron a llamar las casas de apuestas para que apostara. Entonces, ojo también con eso y con lo expuesto que puedan estar los niños a este tipo de situaciones. Javier Saldúa, ¿de qué vamos a hablar? De la emoción, que fue lo que predominó en los partidos de ayer de la Copa del Mundo. Sí. Por ejemplo, si hablamos de, ahí lo ven en imágenes, Harry Kane, la figura de Inglaterra, que salvó a los 3 leones, como les dicen al equipo inglés, se demoró, sí, de lo que era una histórica derrota frente a la República Democrática del Congo, que por 74 minutos estuvo eliminando a Inglaterra en 16avos de final de la Copa del Mundo, con un gol a los 7 minutos de Brian Sipenga para el Congo. Sin embargo, iba a ser al minuto 75 recién que un centro del volante Anthony Gordon iba a llegar precisamente a Harry Kane, quien igualó las acciones cuando quedaban 25 minutos para el final, 15 minutos para el final, digo, y con otro gol más a los 86 minutos, cuando quedaban 4 para el desenlace del encuentro, que permitió la celebración de los ingleses, el alivio más bien, porque no habían mostrado un buen desempeño. Claro. De hecho, el arquero del Congo, Lionel Mpasi, había sido la figura antes, con unas atajadas brillantes. No, sí, estuvieron ahí como con la gota aquí todo el rato en el estadio los británicos. Estaban aproblemados, era evidente. Era nervio. Sí, y todos pensaban que quizás iba a ser mucho más fácil este encuentro y no se les vino cuesta arriba harto rato el partido. Y estas 2 anotaciones le permitieron a Kane llegar a los 5 goles en la Copa del Mundo actual con Erling Haaland, y quedó a 1 de Lionel Messi y Kylian Mbappé, que son los goleadores de este torneo, con 6 anotaciones hasta el momento, porque todos siguen en carrera. Y además le permitió alcanzar los 13 goles históricos en los mundiales a Kane. Con eso, cuando anotó su primer gol en empate, era el gol número 12, con eso alcanzaba a Pelé, y con el gol del triunfo, el número 13, superó a Pelé en el ranking y quedó sexto en la clasificación, que recordemos lidera Lionel Messi con 19 y Mbappé con 18 goles. Harta polera entonces de Kane se va a vender en el Reino Unido. ¿Qué más? Ayer tuvimos harta sorpresa, hasta definición a penales. Estuvo entretenida la definición o sea, en realidad no fue una definición a penales, fue el alargue, ¿verdad? Un alargue muy extenso entre Bélgica y Senegal. Y este error que yo digo debe estar todavía, yo creo que ese pobre ser humano en Senegal amaneció odiándose. Era Lamine Camara, el jugador que cometió la infracción al minuto 120. Senegal, que iba ganando 2-0, con goles de Habib Diarra a los 24 minutos y de Ismail Assar a los 51. El entrenador de los belgas, Rudy García, francés, decía que cuando fue el minuto de hidratación, que ahora son 3 minutos, la verdad, en el segundo tiempo, le dijo a sus jugadores que lo más importante era lograr el descuento lo antes posible y que todo se podía lograr. Nada es imposible. Intentando convencer a los jugadores, que incluso llegó un momento al final del segundo tiempo, antes de la reacción de los belgas, en que 2 de sus figuras, Leandro Trossard y Yuri Tielemans, que se enfrascaron en una discusión porque probablemente se daban cuenta del mal rendimiento que estaban mostrando en este partido, y que iba a llegar finalmente al minuto 86 el descuento de Romelu Lukaku, y 3 minutos más tarde Yuri Tielemans a los 89 iba a marcar el 2-2, que extendió estos 30 minutos más la emoción y probablemente el susto que tenían los belgas de quedar eliminados en 16avos de final, y que acabó con la ilusión de los senegaleses a los 120 minutos con la infracción de penal que mencionabas anteriormente, y que convirtió el mismo Yuri Tielemans para darle el paso a Bélgica. Era muy triste también porque mostraban en el estadio, bueno, vemos la imagen, la alegría de
de los que estaban alentando a Bélgica, pero el estadio mostraba también a quienes estaban por Senegal. Había gente llorando en ese estadio. Sufrimiento. O sea, sufrimiento real, porque vieron cómo se le escapó esto de las manos en el último tiempo. Además estaban muy cansados. El alargue implica también eso. O sea, se notaba que estaban todos agotados, que estaban tratando de tener el resultado esperado. Entonces era bien como intenso el final de este partido. Al final del partido, el mismo entrenador de Bélgica dijo que el fútbol son emociones y que en este partido tuvieron de todas. Sí, efectivamente, fue bien emocionante Dijo que el también partido. han sido muy sólidos, que siguen con esta aventura que les va a permitir crecer, y tuvo palabras para Senegal. Dijo que también merecían ganar, pero que afortunadamente había sido Bélgica la que se impuso en esta ocasión. Pero por el lado de Senegal fue bastante tensa la situación. De hecho, uno de los jugadores estrella del equipo, Pape Gueye, que juega en el Villarreal, anunció en sus redes sociales que va a tomar una pausa en la selección, no va a participar más en el equipo mientras siga el mismo cuerpo técnico. Y apuntó contra Pap Chau, que es el entrenador del equipo, y dijo, eso sí, que había salido del campo de juego a los 66 minutos. Según él, se encontraba bien físicamente y fue una decisión técnica. Pero el entrenador dijo después del partido que varios jugadores estaban cansados y ellos mismos habían pedido la sustitución. Entonces genera una contraposición de hubo hartos posturas. cambios hacia el final. Hubo un momento en que, de hecho, ya en los descuentos salió uno de cada partido y estaban como tratando de mantener a flote esto que, claro, una exigencia importante, estar jugando tanto rato. 120 minutos, que al final montón con de los tiempos, con los minutos de adición son más 130 minutos que 120. Claro, y todo lo que hay que correr en esa cancha. Entonces y jugando un mundial, hay también un tema ahí con todos quieren hacerlo bien, se dan cuenta que lo están mirando en todo el mundo. Entonces me imagino que la exigencia física debe ser la máxima. El entrenador también dijo que el fútbol es un deporte cruel, que no es fácil para él y tampoco para Senegal. Los jugadores dijo que siente que lo dieron todo, pero que lamentablemente no les salió bien. En su cuarta Copa del Mundo termina en los 16avos de final, y también hubo acción de algunos de los anfitriones, porque Estados Unidos derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina con goles de Folarin Balogun a los 45 minutos y a los 82 Malik Tillman de tiro libre, en un remate que en Bosnia decían que les pareció floja la respuesta de la defensa y del arquero, pero desde Bosnia veían con orgullo, sí, porque era primera vez que llegaban a la ronda de eliminación directa del Mundial, a los 16avos de final en este caso, porque solamente habían participado en Brasil 2014 y se habían ido eliminados en fase de grupos, así que venían con la cabeza en alto, decían los medios bosnios. Claro, y contento. Estados Unidos, por su parte, sigue en carrera, pero pierde un jugador clave, porque al minuto 64 vino una falta de Balogun, precisamente, quien anotó el primer gol, que lleva 3 en esta Copa del Mundo, y que pisó el pie de Tarik Muharemovic en una imagen que se veía bastante dura, pero que generó debate. Ya que no sé si recuerdas cuando Lionel Messi en el primer partido contra Argelia hubo una patada que hasta él mismo parecía reconocer que se había excedido en la fuerza. Me pasé, dijo. Pero que el árbitro, finalmente el polaco Marciniak, no cobró falta, o sea, cobró falta, pero no le sacó tarjeta amarilla, y que algunos decían que era tarjeta roja y no se revisó en el VAR. O al menos no fue el árbitro principal a ver la imagen en el VAR. Entonces muchos en redes sociales compararon esta patada, que fue una tarjeta roja directa, con la participación del VAR, y el caso de Messi, algunos decían juega con reglas distintas. Esa era una pregunta que planteaba un usuario, por ejemplo, en X. Bueno, la gente al tiro empieza ahí a mirar, y este mundial tiene ángulos desde todos lados, tiene incluso la cámara corporal del árbitro. Entonces, obvio que va a estar la comparativa. Hoy día, ¿qué vamos a ver? Y Está Portugal. a propósito de eso sí, el entrenador Pochettino de Estados Unidos defendió al jugador, a Balogun, dijo que no fue intencionada la falta, que para él nunca es tarjeta roja. Si la intención es hacer daño al rival, claro, lo entiende, pero que en este caso fue una acción normal de fútbol donde están luchando por el balón y los pies aterrizan en algún otro momento. Así que para él no era tarjeta roja, y con esto Estados Unidos rompió una racha de 24 años sin ganar en partidos de eliminación directa en las Copas del Mundo. Mira, está rompiendo récords y están cumpliendo 250 años este fin de semana. Ya, ¿qué más se viene para hoy día? Tenemos 3 partidos A ver. hoy día.
A las 3 de la tarde en Los Ángeles, España con Austria. A las 19 horas en Toronto, Portugal juega con Croacia, un partido muy esperado de esta ronda de 16avos de final. Y a las 11 de la noche en Vancouver juega Suiza con Argelia, en Canadá. Y también tenemos definición ya de 5 de las 8 parejas de octavos de final. A ver si te parece que las repasemos. A ver, ¿cómo queda? El sábado jugaría Canadá con Marruecos y Paraguay contra Francia. El domingo, Brasil con Noruega y México con Inglaterra en el Estadio Azteca. Partido duro para los ingleses y también para México. Y el lunes 6 de julio, Estados Unidos jugaría con Bélgica. Recordemos, con esta baja sensible para el equipo norteamericano. Está complicado ahí Inglaterra, porque claro, uno esperaba que en el partido que pasó tuvieran que fuesen muy superiores, y no ocurrió. Y México viene del otro lado haciéndolo todo súper bien, con una racha indestructible. 4 partidos jugados, 4 ganados, 5 goles en contra. Claro, entonces viene muy bien. Entonces podría ahí generar sorpresas. Y lo otro, Francia-Paraguay. Paraguay también lo hizo muy bien. Y Francia para muchos es el probable ganador. Un equipo que se ha mostrado muy superior en esta fase, por lo menos. Sí. Hoy día veía un video que decían es lo mejor que se ha hecho este mundial, y pusieron las banderas en corredores en un cerro. Se va la gente subiendo apenas y ponen la bandera de Brasil, la bandera de Paraguay, y viene por al lado corriendo alguien sin ningún problema y pusieron la bandera de Francia. Como que en este mundial un poco ven así a Francia avanzando sin ningún drama. Todavía nos queda por ver a Argentina también, con Cabo Verde mañana, y a Colombia con Ghana. Bueno, acción sudamericana en este mundial. Vamos a ver qué pasa con Messi y qué pasa hoy día con Cristiano, porque hay duelo también de titanes en ese partido. Con Luka Modric. Ya, vamos entonces a quedarnos al pendiente de cómo se dé esta jornada mundialera. Son las 12:12. Mira, número de la suerte. Vamos a cerrar el programa aquí entonces. Muchas gracias, Javier Saldúa. Recuerden que ahí están nuestras redes. Nos pueden encontrar allí. Nuestro sitio web es tele13radio.cl, y las conversaciones quedan ahí completas, íntegras. Las pueden buscar. En nuestras redes quedan extractos de lo más relevante, y en el 103.3 en el FM estamos siempre con las noticias, lo más relevante, lo más importante, y con buena música. Nos vamos. Adiós. Que tengan buen día.